Llegó una hora bonita. Por aquí tenemos a el camarada Rafael Salazar y al ministro del Poder Popular para la Cultura. Hoy tuvimos un acto maravilloso. Son las 9:10 de la noche del martes 10 de mayo. 9:10 de la noche del martes 10 de mayo, en contacto con Maduro número 56. Hoy todos los astros se alinearon, porque llegó al Panteón Nacional nada más y nada menos que Armando Reverón y César Rengifo, dos gigantes de la cultura. Los dos representaron casi el siglo XX. En el caso de Armando Reverón, las artes plásticas y su enorme capacidad para ser el intérprete de la luz, de nuestra luz, de este Caribe, de esta Venezuela, y convertir la luz en fuerza plástica, en figura, en claroscuro, y fundar una escuela venezolana y universal. Yo lo dije, nosotros conocimos, Rafael, nuestra generación, Armando Reverón, a través del canto de Ali Primera y aquella canción, Reverón Titiritero. Y también llegó César Rengifo, una maravilla. Aprovecho para invitar sábado y domingo padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, padrinos y madrinas a prepararse con todos los niños de la casa. Sábado y domingo, el movimiento teatral infantil y juvenil César Rengifo tiene tremenda presentación en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, en el inicio de su gira nacional 2016, sábado y domingo de este fin de semana y sábado y domingo del próximo fin de semana. Eso es una maravilla. Hoy vimos a los niños, niñas, mira, de 7, 8, 10, 14 años, con sus maestras, sus maestros, con Pedro Lander, primer actor de Venezuela, director de este movimiento, y realmente es maravilloso. César Rengifo no solo fue un gran artista plástico, aquí tenemos uno de sus cuadros, autorretrato, fue un gran artista que expresó su época, sino que fue un gran pensador, dramaturgo, sí, de lo mejor de esta América y del mundo, que recogió la historia, y además gran poeta, gran escritor, orientador, investigador, que quizás fue criticado, decía Rafael hoy, ¿verdad?, en su discurso, y algunos de sus amigos, sus familiares, pero yo le decía, bueno, muy bien, mucha de la gente que trató de destruir a César Rengifo en vida y su obra, hoy son unos totales desconocidos y olvidados, se secaron en el tiempo, y César Rengifo llegó al Panteón Nacional, y César Rengifo ahora crece en los niños, en las niñas, en las escuelas, en los liceos, en los campos, en los barrios. Así es la vida. Las ideas de César Rengifo llegaron a su tiempo con la llegada de la Revolución Bolivariana. César Rengifo fue uno de los profetas que anunció la llegada del tiempo de revolución a Venezuela. ¿Y qué cosa? Que nuestro comandante Hugo Chávez, siendo un cadete, siendo un subteniente, un teniente, profesor de nuestra Academia Militar del Ejército, encontró a César Rengifo, y encontró a Zamora, a Bolívar, encontró la historia de César Rengifo. Realmente yo le doy gracias a Dios de haberme permitido el momento histórico de llevar a estos dos gigantes de la cultura venezolana al Panteón Nacional. ¿Qué nos puede decir el ministro, compañero Freddy Ñáñez, sobre este evento del día de hoy y cómo eso impacta, representa,
toda la vida cultural, este momento de la nueva venezolanidad que ha surgido con la Revolución Bolivariana. Freddy Ñáñez. Buenas noches, presidente. Bueno, lo que le puedo decir es que este ingreso de estos dos grandes venezolanos, César Rengifo y Armando Reverón, el día de hoy fue un bálsamo para todo el país. Las redes sociales estuvieron, bueno, explotadas de alegría y de contento. Los movimientos culturales que tienen una identidad en ambos creadores, porque estamos hablando no solo de dos individuos, estamos hablando de dos hombres que hicieron, como usted lo ha dicho, escuela y que hoy tienen militantes de la causa que cada uno de ellos defendió, que finalmente es la misma, la venezolanidad, la mirada propia, la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos a través de nuestras posibilidades de creación, pero siempre y cuando esa creación tenga un correlato en lo real, en el pueblo venezolano. Rengifo reconstruyó la historia de Venezuela, reorganizó nuestro imaginario heroico desde la resistencia indígena, pasando por la independencia, la guerra federal, denunció los estragos del petróleo, de esa subcultura de consumo del petróleo, denunció la pobreza, la marginación, denunció una tristeza impuesta por esa modernidad espuria, y Reverón se retiró de una sociedad frívola que lo utilizó para encontrarse, lo dice él, en Macuto, no con la luz, sino con la realidad, es decir, encontrarse con un pueblo que hoy lo reconoce como oriundo de esas costas. Todo el movimiento cultural venezolano, en su más amplia gama, le reconoce y le agradece, presidente, la voluntad y también la vocación que usted le ha puesto a este traslado de los restos de Rengifo y de Reverón al Panteón Nacional. Así que hoy el país estuvo celebrando este ingreso y también este ingreso nos pone a reflexionar un poco con la idea que usted trabajaba al comienzo de su programa de los valores y de con quién se identifica el pueblo venezolano. Nosotros basta con poner en la opinión pública los referentes culturales de este país y heroicos de este país para saber que los afectos nacionales se mueven hacia allá, hacia eso que usted llama lo afirmativo, y cómo se caen esos falsos valores o esos falsos ídolos que ha querido colocar incluso la mediática en el imaginario del pueblo venezolano. ¿A quién nos queremos parecer? ¿A Reverón, a Rengifo o a los delincuentes que a veces la prensa nacional sobreexpone? Yo le escribía hace poco a uno de los diarios nacionales de ultraderecha que si ellos dedicaran el 10% de lo que dedican a promocionar a pranes y a delincuentes, se lo dedicasen a la promoción del arte nacional, de la cultura nacional y de los valores de la verdadera venezolanidad, aportarían muchísimo para la construcción de una sociedad y una cultura de paz. Así que estamos de fiesta, este día que también es de la afrovenezolanidad, este día que también es de las artes plásticas y este día que es del pueblo que usted ha llamado el pueblo que cree y que crea. Hoy el maestro Juan Calzadilla nos tuvió, ¿no? Dijo que habían concluido las obras de reconstrucción del castillete de Armando Reverón. ¿Cómo va eso, ministro? Va muy bien porque no solo se trata de la reconstrucción de física, digamos, del castillete, de ese lugar de referencia, sino que se ha hecho con el Consejo Comunal, con la comuna, discutiendo y debatiendo cómo debe ser ese museo, cómo debe funcionar ese museo de cara a la promoción de Reverón y a la promoción de la venezolanidad. Hoy mismo, después del Panteón, tuvimos una microasamblea para bajar al castillete y bueno, ir avanzando en el tema socioproductivo que nosotros le hemos propuesto a la comunidad para que ese sea un espacio de turismo cultural y sea un espacio también de desarrollo económico para la comunidad que allí está. Así que en menos de un mes ya podemos estar inaugurando este castillete y dándole vida a este espacio donde Reverón inmortalizó las costas venezolanas, la luz venezolana y la mirada venezolana. Correcto, muy pronto estaremos entonces en Macuto. Yo recuerdo niño cuando nos llevaban a Macuto, a la playa. Siempre pasábamos por fuera de este castillete y era como un centro de misterios allí. La casa de Reverón, y pronto tendremos el placer, la felicidad en el marco de esta
celebraciones de la llegada de Reverón al Panteón Nacional, de ir a inaugurar el castillete reconstruido de Reverón, y será un sitio obligatorio de llegada de la cultura, de las artes plásticas venezolanas, ¿no? De cuánta generación joven que se levanta en las artes plásticas. Un saludo a todos los artistas, pintores, escultores, artesanos, escritores. La cultura nacional es un elemento central que, yo lo decía hoy, ensayé decir lo siguiente, que lo siento profundamente. Uno de los grandes logros de la revolución bolivariana es haber levantado los valores de la nueva venezolanidad, haber registrado la apreciación nueva, el reconocimiento de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, de hablar, de bailar, de cantar, de toda la diversidad de esa cultura que dibuja un país bueno, un país noble, a un país que quiere, que ama, que crea y que cree, y que nuestro comandante Chávez logró conectar, levantar. Un país diverso en su creación. Bueno, el solo hecho de haber creado el Ministerio de la Cultura ya significó un paso gigante. Y el Ministerio de la Cultura, desde su creación, junto a la Misión Cultura Corazón Adentro y todas las iniciativas que se adelantan, ha sido un gran avivador de la llama sagrada que se expresa a través de la cultura como fuerza espiritual de Venezuela. Y eso es lo que ha permitido que nosotros los venezolanos y las venezolanas superemos todas las pruebas que nos ha puesto la vida, todas. Porque tenemos una cosa aquí que va más allá, un amor aquí que nos hace sobreponernos a golpes, a tristezas, a dolores, a obstáculos superiores. Tenemos una cosa aquí que es nuestra identidad, caballero, una cosa que va ahí cabalgando, que va con una fuerza. Y cuando vemos al Senado de Estados Unidos apuntarnos con su dedo y darnos órdenes, por aquí sale Rengifo, y sale Alí, y salen todos los cantos, como decía el Grupo Madero, los cantos y labores, salen todos. Nos sale el venezolano, se nos revuelven los apellidos. Cuando vemos un dedo desde el norte mandándonos, aquí no nos viene a mandar nadie, caballero. Aquí mandamos nosotros los venezolanos, y ningún imperio podrá con esta cultura que ha florecido desde la profundidad más grande de la historia. Eso es la gran revolución cultural. Y yo llamo en este momento de batalla contra la guerra económica, contra el acoso al imperialismo, contra los golpes de Estado en América Latina, como el golpe que le van a dar mañana a Dilma Rousseff. Yo llamo a los venezolanos a una gran revolución cultural, una gran revolución de la cultura, a una gran revolución desde la cultura. En un concepto, una gran revolución cultural, de la cultura y desde la cultura. Una gran revolución de la identidad, sí, de nuestra identidad, lo digo. Quizás le suene fuerte a alguno. Identidad antiimperialista, anticolonialista, antirracista, identidad igualitaria, democrática, profundamente nacionalista y latinoamericanista, profundamente humanista, ¿sí? Bolivariana, profundamente chavista, porque ya Chávez es parte de los valores nacionales, porque supo levantar esto, mira, y creyó en la cultura de Venezuela. Y eso no nos va a quitar nada ni nadie. Eso es parte de los grandes patrimonios acumulados. Por eso uno siente tanta emoción cuando ve a César Rengifo caminando en el Panteón, junto a Bolívar, junto a Ezequiel Zamora. Todos, yo me los imagino ahí reunidos, planificando. Es un batallón reforzado con lo mejor del arte y de la cultura nacional. Aquí hay un hombre que estuvo con César Rengifo. Yo lo conocí con su barba, de lejos, siendo yo un niño,
no, ni tan niño, un joven, con Alí Primera. Los conciertos, el canto bolivariano de Alí. Ah, Rafael. Canción solidaria con el pueblo salvadoreño, canción solidaria con el pueblo nicaragüense. Y siempre había un barbudo allí, planificando, moviendo. Era Rafael Salazar, uno de los más importantes investigadores de la música, la cultura venezolana, ¿no? Y hoy, junto al profesor Juan Calzadilla, dieron las palabras, Juan Calzadilla a nombre de Armando Reverón. Juan Calzadilla es uno de los escritores, poetas y críticos literarios más importantes del país, si no el más importante, y de América Latina y del Caribe. Profesor Juan Calzadilla, siempre igual, también de lejos, uno lo veía cuando era más jovencito y lo admiraba, y hoy lo admiramos más. Y Rafael Salazar, siempre, entre equipos de sonido, 4, bandolas, maracas, cantores y cantadoras, ¿verdad? Escribiendo la historia. Rafael Salazar, hoy nos contaste cosas bonitas sobre César Rengifo. ¿Cómo era ese flaco humilde que tú describiste hoy? Rafael Salazar. Presidente, cuando usted me pide que le hable de César Rengifo, se me mezclan dos sentimientos. El sentimiento afectivo de quien fue mi padre espiritual, que conocí de niño a los 8 años de edad, porque yo estudié con sus hijas, Flery y Diana, en un colegio seccional, Instituto de Educación Integral, que dirigió esa gran educadora, Belén San Juan, y quien Aristóbulo Isturi, siendo ministro de Educación, publicó sus obras. Una de las grandes educadoras que creó el concepto de la educación integral en Venezuela. Correcto. Que ya lo habían experimentado los uruguayos, lo que viene siendo la experimental de Venezuela y lo que posteriormente fue el Instituto de Educación Integral. Y nosotros tuvimos la suerte de que en ese instituto iban los grandes pensadores y los grandes artistas, que eran nuestros maestros. ¿Dónde quedaba ese instituto? En San Bernardino. San Bernardino. Y ahí llegaban los grandes maestros del momento. Bueno, tuvimos como profesor a César Rengifo. Imagínate tú. En teatro. Tuvimos como profesor a Freddy Reina en la música. 4. Y a Antonio Lauro en la guitarra. Tuvimos como profesor a Domingo Baracho Montiel, que iba de vez en cuando, y su hija América Baracho, que era un gran humorista y un gran revolucionario, que hizo grandes periódicos humoristas. Yo me acuerdo uno del Dominguito se llamaba. Bueno, y entonces esos fueron nuestros guías. ¿Qué edad tenías tú? Desde los 9 años hasta los 13, porque nosotros fundamos incluso el primer año de bachillerato. Después yo pasé a... Ahí conociste de los 9 años a César Rengifo. Claro, y entonces comenzamos... ¿Él les daba una materia en especial? Sí, ¿Iba un día especial a la semana? Es que siempre invitaban a personajes especiales para que nos dieran conferencias los viernes. Y entonces ahí surgió, pues. Entonces los representantes de esa escuela eran hombres de pensamiento progresista, pues. Y eso fue en plena dictadura, pues prácticamente. Los años 50. Sí, exactamente. Tú te conservas muy bien. Sí, entonces. Muy fuerte. Bueno, entonces ahí nació ya no una amistad, sino una relación afectiva de padre a hijo. Demostración de ello, presidente, es que cuando muere César, muy temprana edad, la familia tuvo el honor de ponerme a mí en la esquela familiar como uno de sus hijos, lo cual causó una conmoción porque me habían expulsado a mí del Instituto del Consejo Nacional de la Cultura por oponerme a una política cultural de la época. Y entonces empezaron a pedirme excusas en la creencia que yo era hijo de César, hijo desde el punto de vista material, pues biológico. Y yo le dije, no hay excusa, porque ese es mi padre espiritual, junto a mi padre verdadero, que me formó también en ideas progresistas. Bueno, con César estuvimos
desde muy joven, haciendo la música para sus obras de teatro. La primera música que hicimos fue Los hombres, los cantos amargos, donde denunciaba la esclavitud. Esa espiga sembrada en Carabobo, que es una cantata que el presidente Chávez se la sabía de memoria. Sí. Una obra magnífica de él que se llamó, o que se llama, mejor dicho, ¿Quién nos robó esta batalla?, donde denuncia la pérdida de la batalla de Carabobo porque se habían perdido los valores patrios, los valores nacionales. Bueno, y para de contar, la última obra que yo pude hacerle música a César fue un Fausto anda por la avenida, justamente en el año en que él murió, en un Festival Nacional de Teatro, que era la denuncia que él hacía de un obrero que se había convertido en capataz y traicionó a la clase obrera para convertirse en uno de los explotadores. Entonces perdió a sus amigos y perdió su conciencia. Y en el momento en que él se convirtió en un traidor a su propia clase, hubo un momento de reflexión cuando se dio cuenta que se quedó solo, en plena soledad. El papel lo hacía Simón Díaz. Y entonces, en ese momento, él pensó a soñar en ese pasado dorado, vuelve a la infancia y entonces reflexiona y quiso empinarse y había una escenografía donde él iba subiendo por una gran rampa y a mí se me ocurrió allí, era con el grupo Un Solo Pueblo, hacer una cantata al estilo del teatro griego, donde iban subiendo la tonalidad y sube Fausto, que así puede, hasta que él logró el sueño dorado y recuperó su conciencia como obrero. Es decir, él está basado en el Fausto, lógicamente, de Goethe, pero tenía ese concepto pues, de lo que es la espiritualidad y el amor por los humildes. Hay, por cierto, una deuda que tenemos con César, presidente, que creo que puede hacerse. Además del mural de Amalivaca, que él la hizo incluso en la época de Pérez Jiménez, como César era militante del Partido Comunista, él tuvo dudas de hacer esa obra y el partido le dijo, las dictaduras pasan, el arte queda. Y entonces hizo esa gran maravilla que está en el Centro Simón Bolívar, que es el mito de Amalivaca, que aparece desde la creación humana, que venimos del Moriche, así como el Popol Vuh tiene su mito, hasta donde avisoran la llegada de los cascos los españoles. Eso afortunadamente se rescató. Hay también un tríptico de la nacionalidad que está en los próceres, pero hay una obra que él dejó el boceto que se llama Los forjadores de la nacionalidad. Ese mural lo tiene, el boceto lo adquirió PDVSA cuando era presidente de PDVSA, Ali Rodríguez Araque. Eso hay que hacerlo en un lugar público. ¿Ese boceto quién lo tendrá en este momento? PDVSA. Yo encargo en este mismo momento al ministro de Irapa, al general Salazar. Ahí está Andrés Bello. Correcto. Ahí está Simón Rodríguez. Ahí están todos los forjadores de la nacionalidad. El ministro Salazar, el ministro Ñáñez de Cultura, para que encuentren el boceto. Nuestros héroes civiles, los que forman parte de una identidad patria. Preparemos en todas estas jornadas de la cultura nacional, de su reivindicación y de hombres como César Rengifo, bueno, nos preparemos para instalar, crear con Rengifo y con su ejemplo y con tu orientación, Rafael, este boceto de esta obra que quedó pendiente. Sí, para hacer un mural, y tiene hasta las medidas. Correcto. Y hay todavía la gente pues que trabaja ese arte del mural. Porque la diferencia entre un cuadro adquirido por una persona en su casa y un mural es que el cuadro adquirido solamente la disfruta una persona y sus amigos. Y el mural es un arte del pueblo. Correcto. Y César estudió justamente después de la Revolución Mexicana en México y allí aprendió el muralismo. Y por eso es que César dominó eso. Hay un hecho hermoso, presidente, que enlaza a César Rengifo con Armando Reverón. Ambos fueron titiriteros. Hay una sola obra de Rengifo. Qué cosa, ¿no? Dicen que el tiempo no es casual, sino
causal. Hay una obra de César Rengifo que está en su obra completa, que casualmente, o mejor dicho, cuando hablamos la primera vez con el presidente Chávez, un grupo muy amplio de artistas para crear un complejo cultural César Rengifo con muchas de las artes, se decidió allí editar las obras completas de César Rengifo. Era Elías Agua, ministro de la Secretaría, y se hizo a través del FIGE. Y ahí está en toda su obra teatral, una sola obra de títeres que él escribió. Una obra muy hermosa. ¿Sabe de qué se trata? De la violencia, donde un malandro dominaba al barrio. Y él llama en esa obra, a través de los títeres, a que la comunidad se una para vencer el malandro y triunfa el bien sobre el mal. Yo no conozco esa obra, para que vean. Sería bueno montarla dentro de todo este movimiento por la paz y la vida, que está impulsándose a partir de este reimpulso de la OLP y de las políticas de seguridad. Entonces, esa obra de Rengifo nos conmovió a todos. Yo tengo entendido, o mejor dicho, el día que cuando hablamos con el presidente Chávez y cuando nos dieron 10 minutos para exponer el gran proyecto y terminamos hablando 2 horas presentando en todo el proyecto cultural. Y entonces él nos dijo: ¿cómo está la viuda de Rengifo? Ángela, pues. No, está un poco enferma y tiene algunas necesidades. Inmediatamente ordenó pues que la auxiliara. Pero yo aprendí a hacer política en la Academia Militar con las obras de César Rengifo que yo interpretaba. Y yo le dije: presidente, ¿usted me está diciendo absolutamente la verdad? Sí, claro. Yo era ese joven que acompañaba a César Rengifo para llevar a los cuarteles su obra de teatro nacionalista. Y le decían: ¿qué vas a hacer tú, César, si el ejército no tiene remedio? El ejército es un ejército represor, es antipueblo. Y decía él: ese ejército fue el que formó a los libertadores. Y ese ejército tiene la esencia de lo nacional. Y ahí él llevó su teatro, de todo tipo, la defensa y la reivindicación de los indígenas, Apacuana, Caricuriano, de nada menos que Ezequiel Zamora. Observa que es una obra de amor bellísima, que se da cuando Cubagua le cae lo que llaman ahora el tsunami, que era el maremoto. Y entonces la obra es bellísima porque hay un medallón donde dice: vamos a otras tierras para que esta cultura continúe. Y es cuando fundan ellos los indígenas, la isla de Margarita. Bueno, y así, es decir, sería como un programa larguísimo hablar de todas las obras de César Rengifo. Incluso llegó a escribir no solamente las obras nacionalistas de la independencia, sino también de la lucha de los esclavos negros, de José Leonardo Chirino, y de la tetralogía del petróleo, donde avisoró lo que iba a pasar en un país que iba a acabarse la cultura agraria por una cultura importada que iba a crear a ese cinturón de miseria de los desposeídos. O sea que la obra de Rengifo trasciende a su propia vida. Por eso hoy está en el Panteón, presidente. La obra de él nos describe y nos permite representar la historia de varios siglos, del presente que le tocó vivir a él, siglo XX, y de dónde venía esa raíz. Así como el canto de Alí, que con su canto uno le puso música a toda nuestra historia. Fíjate tú en este libro que me regalaron hoy, a viva voz, una extraordinaria entrevista de Jesús Mujica, editado por la colección Rescate de la Alcaldía de Caracas, Fondo Editorial Fundarte, de Jesús Mujica. Tiene en la portada el autorretrato que hoy nos visita aquí en Contacto con Maduro, el cuadro original de César Rengifo. Y aquí le preguntan, Rengifo, la primera pregunta de la entrevista: ¿podría decirnos en qué momento comenzó su contacto con el arte? Mire el concepto que él esgrime. Bueno, yo creo que todos los seres humanos vienen predispuestos o tienen las condiciones para las artes. Por eso vemos que todos los niños cantan,
bailan. Precisamente la tendencia hacia el arte es una de las afirmaciones del ser humano, ¿ah? De las afirmaciones buenas, bonitas, positivas, yo diría, profundamente humanas, las manifestaciones del arte. Por eso hay que estimularlas en la primera edad, y estimularlas en todas las edades. Esa es la revolución desde la cultura, es la revolución con la cultura, es la revolución cultural que nosotros tenemos que profundizar, expandir, ganarla en calidad cada vez más, plantearnos todos los días de la vida, desde el Congreso de la Patria, desde toda la revolución cultural del siglo XXI, hacer la gran revolución desde la cultura, hacer la gran revolución con la cultura, para ir construyendo un ser humano, un hombre, una mujer, culto, con una identidad clara, sólida, con la suficiente inmunología espiritual y moral frente a los virus de los antivalores, ¿no? De la mercancía, de la violencia, de la droga, de la chabacanería, de la pornografía. Y fíjate lo que dice entonces. Precisamente la tendencia hacia el arte es una de las afirmaciones del ser humano. En cuanto a mí, yo no fui una excepción en eso. Como todos los niños me gustaba la música, escribía garabatos y comencé a pintar casi desde ese momento. Es la primera pregunta que le hacen y él con la humildad, Rafael, que lo describe sus seres queridos, es capaz de conectarse con lo universal en una respuesta sencilla, sin mayor elaboración y elucubración. Hay una frase de Rengifo que estaba en su lecho, allá en el cementerio del Este, que dice: sustento la creencia que el trabajo y el arte, que solo el trabajo y el arte, la creación justifica la condición humana. Ahí está como un resumen de todo. El trabajo y el arte, sí, justifica la condición humana. La condición humana. Bueno, la creación humana. Sí. Bueno, Rengifo no solamente fue un gran hombre de las ideas, ¿no? Fue militante de la Juventud Comunista y del Partido Comunista de Venezuela. Ahí están las obras también. Gran poeta. Pero desde el poesía. punto de vista ideológico, bueno, tuvo un gran compromiso con su tiempo histórico. Y es el primer comunista que entra al Panteón Nacional. Ya eso es maravilloso, ¿eh? Un hombre que llevó al más alto nivel la expresión del teatro, de la plástica, de la poesía, del análisis histórico, del ensayo. Gran intelectual, un gran creador de su tiempo y de todos los tiempos realmente. Es maravilloso que nuestros niños, niñas, nuestra juventud conozca y reconozca cada vez más a César Rengifo y lo trabajemos. Ahora que estamos en esta onda de las redes sociales, ¿cuántas cosas se pueden inventar en las redes? Freddy Ñáñez, Luis José Marcano, ustedes dos jóvenes que, bueno, han crecido jugando con las redes, pues. Ustedes han nacido y han crecido siendo muy jóvenes, ministro de Cultura, un muchacho, ministro de Comunicación, otro jovenzuelo, el ministro de la Juventud y el Deporte, otro muchacho, mucho más muchacho que nosotros. ¿Cuántas cosas podemos nosotros crear para estimular nuestra cultura, nuestros valores, nuestra forma de ser, de pensar, de sentir la vida? Esa es la gran potencia de nuestro mundo. Pero fíjense una cosa, lo que es la vida. Un hombre no creyente en las cosas de Dios, ¿no? Aunque sí creyente en la espiritualidad profunda del pueblo. Bueno, ayer, cuando hicieron la exhumación, tenían que hacer la exhumación antes del traslado, para chequear, bueno, los restos inmortales de César Rengifo.
cuando sacaron el féretro, la bandera tricolor con el cual lo enterraron estaba intacta, un poco manchada por la tierra. Esa bandera se la colocó Alí I el día que lo sembraron para siempre. Y cuando abrieron el féretro, su cuerpo estaba intacto. La ropa que lo cubría estaba intacta. Su rostro estaba intacto. Todo él. Santo, un santo. ¿Ah? Por eso, como tú dijiste, hay cosas que no son casuales, sino causales, pareciera, ¿no? Bueno, cosas de la vida, pues. Ayer yo me impresioné mucho cuando el ministro de Cultura, presente en ese acto, me trasladó la información, me enseñó las fotografías que quedarán en el resguardo de la familia, pero un hecho realmente impresionante. Así que la maravilla de la cultura, la maravilla de la creación, la maravilla de la poesía, de la música, llenémonos de esa fuerza. Yo lo decía hoy también, ¿no? En estos momentos de tanta batalla, los hombres y las mujeres de la cultura tienen que acompañar a su pueblo en esta batalla. Tienen que llevarle la alegría de su melodía, de su música, como hizo hoy Querales cuando íbamos saliendo del panteón y esa bandola sonando con aquella fuerza que le dice tantas cosas a uno, ¿verdad? Tienen que llevar. Yo hago un llamado a la Universidad Nacional de las Artes, UNEARTES, a toda esa juventud, a toda la juventud, a toda la muchachada que se levanta en el teatro, en la música, en el muralismo, bueno, en todo, pues, en el baile, en la danza. Salgan a la calle a acompañar al pueblo, a llevarle su espiritualidad y su fuerza, su energía al pueblo. Eso siempre es necesario, ¿no? Dícese que en los ejércitos libertadores que le tocó llevar la espada por todos los caminos de América, siempre iba quien declamaba, quien cantaba, quien tocaba un tambor, quien tocaba un cuatro, ¿verdad? Bueno, en esta batalla que nos toca, a veces dura, que venga la cultura, a llenarnos el alma de optimismo, de alegría y de ganas de luchar. Vamos a ver un video de César Rengifo. ¿Lo tenemos listo? Adelante, video. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. La